La industria del cine mexicano es tan vieja que se remonta a incluso los orígenes del cine mismo, cuando en agosto de 1896 el presidente Porfirio Díaz lo trajo a México apenas 8 meses después de que los hermanos Lumière presentaron el cinematógrafo a finales de 1895. Tras 130 años de historia es evidente que existen historias de todo tipo rodeando a esta industria, desde abuso laboral pasando por escándalos embarazosos y hasta rituales ocultos y censura de información sensible. Abordar todos estos temas a detalle es imposible para un solo video, por lo que he preparado un iceberg en el que les contaré tan solo unos cuantos casos que sin duda los harán ver el cine mexicano con otros ojos. Pero para esto no me encuentro solo. Hoy en los Expedientes Secretos X de Hollywood tengo el honor de contar con la compañía de Gerardo Herrera, host de Cine para Todos y Zoom F7. Primero que nada, muchas gracias, perrito, por la invitación. Estoy muy contento de finalmente estar en tu canal y ahora sí, comencemos. Para adentrarnos a este iceberg vamos a dar inicio desde la punta, donde se albergan los escándalos más visibles de la industria, los momentos más vergonzosos del aparato gubernamental, de la corrupción y del maltrato laboral. Tal vez hasta ahora, por su reciente difusión, uno de los casos más conocidos es el escándalo que está ocurriendo en estos momentos en Cineteca Nacional. Ese recinto en la Ciudad de México donde los cinéfilos se reúnen no solo para ver cine alternativo al que ofrecen las grandes cadenas, sino también para participar en charlas, conocer personas y organizar eventos relacionados a la materia. El problema con esta institución está en que en meses recientes los trabajadores de la misma han denunciado no solo maltrato laboral, sino también la falta de pagos correspondientes. Más del 70% del personal trabaja bajo honorarios, es decir, sin un contrato que les asegure las prestaciones básicas. Además, se ha reportado la existencia de pagos atrasados y quincenas adeudadas. Por si no fuera poco, los trabajadores afirman que hay sobrecarga laboral luego de la apertura de nuevas sedes, sin mencionar que, debido a las protestas, estos empleados han denunciado hostigamiento y amedrentación por parte de sus empleadores, que ante las malas prácticas de la institución y la falta de apoyo, están a punto de irse a un paro hasta encontrar una solución. Y por si el trabajo cinematográfico no estuviera ya muy precarizado, también hay otro mal que aqueja a la industria: el robo de créditos. Esta práctica ocurre de manera informal, por lo que probarla muchas veces suele ser difícil. Uno de los más documentados es el que involucra al cinefotógrafo Galo Olivares, que se hizo famoso por su participación en la película Roma de Alfonso Cuarón. Se suponía que Olivares iba a compartir la dirección de fotografía junto a Cuarón, e incluso en documentos de producción y hojas de llamado aparecía acreditado como cofotógrafo. Sin embargo, cuando la película se estrenó, quedó reducido a colaborador cinematográfico. De esta forma, cuando llegó la temporada de premios, quien se llevó todos los aplausos fue Cuarón, a pesar de que algunos miembros de la industria señalaron que Olivares había tenido una participación mayor de la que se reconocía oficialmente. Sin embargo, y desafortunadamente, este no es el único caso. A principios de siglo, el director Alejandro González Iñárritu y el guionista Guillermo Arriaga tuvieron conflictos debido a que la mayor parte del reconocimiento se lo estaba llevando Iñárritu, luego del estreno de Amores Perros y Babel. Arriaga comentó en entrevistas que existía un acuerdo de caballeros, en el que se había pactado que asistirían juntos a las ceremonias de premiación. Acuerdo que fue incumplido y que terminó por romper su relación luego de que las palmas fueran en su totalidad para González Iñárritu. Lamentablemente a estos dos casos también se suma el de los escritores fantasma, algo
algo que ocurre con mucha frecuencia y que cuenta con testimonios en su mayoría anónimos. Conocemos este fenómeno gracias a las quejas de varios guionistas que alegan no ser acreditados en producciones de cine y televisión, siendo relegados únicamente a consultores creativos. Y si creían que las malas prácticas no podían escalar, están muy equivocados. No solo la precarización laboral está normalizada dentro de la industria, sino también el acoso de carácter sexual. Los últimos años, este tipo de prácticas han comenzado a ser denunciadas. Sin embargo, el problema es mucho más añejo y parece ser una problemática de estructura jerárquica, en la que directores, productores y algunos actores se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente con la promesa de futuras oportunidades. Varios de los casos de acoso más documentados han tenido lugar en los procesos de selección de actores, en reuniones laborales y en espacios privados como fiestas o encuentros informales. Uno de los testimonios más conocidos es el de la actriz Carla Souza, que en 2018 denunció públicamente haber sido agredida por un director al inicio de su carrera. Según la actriz, el agresor la aisló del resto del equipo durante un rodaje y la sometió a varios episodios de acoso hasta perpetrar la agresión. Del mismo modo, el actor Hugo Catalán denunció haber sido víctima de un hecho similar, que a los 20 años fue acosado por un productor que lo besó sin su consentimiento. Y todo esto es tan solo la punta del iceberg. Pasamos ahora al segundo nivel. Finalmente tocamos las aguas enfriadas por el hielo, y aunque aún estamos en la superficie, las cosas comienzan a ponerse mucho peores. Dejamos atrás los escándalos institucionales y el maltrato y nos adentramos ahora a las tragedias y la censura. Regresamos de nuevo a la Cineteca Nacional, el año 1982. Por entonces, el recinto estaba ubicado en los estudios Churubusco, al sur de la Ciudad de México. El 24 de marzo, a eso de las 18:45 horas, se estaba proyectando en una de las salas la película La Tierra de la Gran Promesa, y de la nada se detectó humo en el edificio. Rápidamente los encargados buscaron el origen del siniestro y al no dar con este, el protocolo de incendio se activó y los 700 asistentes fueron evacuados. Mientras la gente se apresuraba a escapar de las llamas, una estruendosa explosión los alertó. El fuego había alcanzado las bóvedas que contenían cientos de películas de nitrato de celulosa, un material altamente inflamable que hizo que el incendio se propagara con mucha más rapidez. El grado de la explosión fue tan grande que el siniestro se prolongó durante 16 horas con temperaturas de más de 2000 grados Celsius. Las pérdidas de material fílmico y documentos fueron totales. Hasta hoy en día no quedan claras las razones por las que inició el fuego, a pesar de que se teoriza que pudo haber sido causado por un cortocircuito. Sin embargo, hay quienes aseguran que el incendio fue provocado a propósito para eliminar material comprometedor del Estado, ya que se piensa que en el interior de la Cineteca había escondidas latas de películas con filmaciones de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Y ya que estamos hablando de Tlatelolco, una de las películas más importantes sobre el movimiento estudiantil del 68 es Rojo Amanecer. Estrenada en 1990 y dirigida por Jorge Fons, la película narra cómo una familia se ve atrapada en su departamento de Tlatelolco al momento que el ejército reprime a los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. La película fue víctima de la censura desde el inicio por parte de la Secretaría de Gobernación, por lo que tuvo que filmarse de forma clandestina para evitar la represión gubernamental. Héctor Bonilla, que protagoniza el filme, se encargó de reclutar a varios compañeros para que formaran parte del elenco, mientras que estos ayudaron prestando muebles y decoraciones de sus propias casas para poder armar el set. Cuando la película se terminó de filmar, forzosamente tuvo que ser presentada ante las autoridades antes de su exhibición.
Ahí llegó el siguiente obstáculo. El gobierno la secuestró durante 6 meses sin darle permiso a los cineastas para poder proyectarla. Las autoridades únicamente permitieron su difusión con la condición de que censuraran 3 escenas donde se menciona que los soldados participaron en la masacre. Pero Rojo Amanecer no fue la única película sobre el movimiento estudiantil que tuvo complicaciones. Estrenada en 1976 y dirigida por Felipe Casals, Canoa es una de las películas más importantes sobre el tema. La cinta narra la historia del pueblo conocido como San Miguel Canoa, donde unos jóvenes son linchados por la gente luego de que un sacerdote los acusa de ser comunistas. La historia está basada en un hecho verdadero, y las intenciones originales de Casals eran filmar la cinta en el pueblo donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, el ambiente de la gente con los forasteros era hostil, y la historia seguía siendo sensible para los habitantes, por lo que se optó por trasladar el rodaje a un pueblo vecino. A pesar de todo, las hostilidades perduraron y para poder trabajar el equipo dijo que no estaban recreando el linchamiento de Canoa, sino que era algo completamente distinto. Para evitar la violencia con la comunidad, el director tuvo que negociar con el sacerdote del lugar, que durante el encuentro no titubeó al momento de amenazarlo con una pistola. Y a pesar de que se llegaron a acuerdos, algunas personas vinculadas al sacerdote original de San Miguel Canoa intentaron interferir con la producción. El rodaje se completó bajo un ambiente de hostilidad y constante vigilancia. Hemos llegado al tercer nivel del iceberg. Nos sumergimos de lleno en las gélidas aguas del cine mexicano y aunque aún hay un poco de luz, los casos se vuelven mucho más turbulentos. Nos topamos ahora con muertes trágicas, enfermedades atroces y crímenes violentos. Pedro Armendáriz fue uno de los actores de la época de oro que no solo se limitó a trabajar únicamente en México, sino que su éxito lo llevó incluso a participar en una película de James Bond. Sin embargo, si una cinta marcó en verdad su vida, esa fue El Conquistador de 1956. Dirigida por Dick Powell y protagonizada por John Wayne, la cinta nos cuenta las hazañas de Genghis Khan. La idea inicial para la película era rodar en las locaciones originales donde se desarrolla la historia verdadera. Sin embargo, por problemas derivados por la Guerra Fría, el productor Howard Hughes se vio obligado a trasladar al equipo a los desiertos de Nevada en los Estados Unidos. El rodaje de la cinta comenzó en 1954 cerca de la frontera entre Nevada y Utah, no muy lejos de un lugar en el que anteriormente se habían hecho pruebas nucleares por parte del gobierno. Quienes concedieron los permisos aseguraban que el sitio era seguro para filmar, pero estaban equivocados. 220 personas del staff se expusieron a niveles de radiación letales y 46 fallecieron debido al cáncer, y entre las víctimas estaba Pedro Armendáriz. Lamentablemente, al actor se le detectó la enfermedad demasiado tarde en 1963. Se trataba de cáncer de hueso y se había diagnosticado que ya había hecho metástasis en los pulmones y en el esófago. Se encontraba filmando desde Rusia con amor cuando comenzó a quejarse de fuertes dolores de la cadera. Pronto fue hospitalizado y sus escenas con Sean Connery tuvieron que ser completadas por un doble. Armendáriz tenía 51 años y había caído en una terrible depresión. Su final llegó cuando el malestar mental y físico terminaron por consumirlo. Se encontraba en su cama de hospital en el centro médico de UCLA en Los Ángeles. De alguna manera el actor se las ingenió para meter un arma y cuando su esposa se descuidó, se disparó en el pecho. Si vivir en México ya es difícil, estudiar es como jugarse la vida día a día. Cuando te dedicas a la rama de la comunicación, uno de los riesgos que siempre se corren es el de enfrentarse al campo. La situación política y de seguridad que enfrenta México no son para tomarse a la ligera, y muchas veces una simple racha de mala suerte puede significar la muerte. Esto es precisamente lo que sucedió con 3 estudiantes de cine. Se trataba de alumnos que rondaban los 20 años, todos provenientes de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara.
Lo último que se supo de ellos es que habían ido a Tonalá a filmar un cortometraje para un proyecto escolar. De regreso a casa, su automóvil se averió y tuvieron que descender del vehículo para comprobar la falla. En poco tiempo fueron rodeados por hombres con armas largas que se identificaron como agentes de la fiscalía, pero que en realidad eran parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Los miembros de la organización criminal aparentemente los confundieron con una banda rival, así que los llevaron a una casa de seguridad donde fueron interrogados y después ejecutados. La desaparición de los jóvenes pronto se hizo un escándalo nacional y la posterior detención de los involucrados pudo ayudar en la terrible reconstrucción de los hechos. Reducir a Pedro Infante a un actor y cantante es poca cosa. El hombre era todo un ícono de su tiempo y a casi 70 años de su partida lo sigue y lo seguirá siendo, sobre todo como un referente para los artistas de México. Es por eso que cuando se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, prácticamente todo el país se paralizó. La tragedia ocurrió el 15 de abril de 1957, cuando el actor pilotaba una avioneta de carga desde Mérida, Yucatán. Poco después de elevarse, la aeronave presentó una falla y perdió el control, estrellándose cerca de una zona urbana. El desplome fue tan brutal que nadie de los que iban a bordo sobrevivió. De esta forma, el país entró en shock. Las calles se llenaron de personas llorando su muerte y en algunas casas incluso comenzaron a rezarle por su partida como si fuera un miembro más de la familia. Incluso se reportaron suicidios, crisis nerviosas y desmayos. Como era de esperarse, el funeral en la Ciudad de México fue masivo y miles de personas salieron a despedirlo. Sin embargo, pocos años después de su fallecimiento comenzó a circular el rumor de que seguía vivo. Las teorías sobre la razón para fingir su muerte son muchas. Sin embargo, la que más fuerza ha cobrado a lo largo de los años es la que alega que Infante sostenía una relación secreta con la amante del entonces presidente Miguel Alemán. Supuestamente, el presidente se habría enterado de esto, por lo que mandó matar al actor. Pero antes de que la gente del gobierno hiciera algo, Infante había decidido fingir su muerte. 26 años después de su fallecimiento, un hombre misterioso apareció en escena. Se hacía llamar Antonio Pedro. La gente no tardó en relacionarlo con Infante. Su parecido físico, su voz e incluso una cicatriz en su barbilla decían a gritos que se trataba del mismísimo ídolo de México. Y aunque el hombre no afirmó nada por un buen rato, fue el público quien lo orilló a afirmar que, en efecto, era Pedro Infante. La situación escaló a tal situación que incluso llegó a reclamar regalías de canciones y películas. Tras su muerte en 2013, Antonio Pedro sostuvo ser Pedro Infante, y quienes le creen aún siguen yendo a su tumba a rendir tributo. En el cuarto nivel de este iceberg, la luz de la superficie ha desaparecido. La línea entre la realidad y la especulación es muy delgada, sin embargo aún nos queda algo de cordura. Vamos a explorar el lado más terrible de la élite artística de México. Conoceremos sus secretos más oscuros y sus creencias más siniestras. Gaspar Enaine Capulina fue uno de los comediantes más prolíficos del cine con 82 películas en su filmografía. Junto a figuras como Cantinflas o Resortes, se consolidó como uno de los artistas favoritos del público durante el siglo XX, y al igual que varios de sus contemporáneos, se dice que fue anfitrión de fiestas y encuentros entre celebridades y figuras importantes del México de aquel entonces. Sin embargo, existe una leyenda que relata que dichas fiestas eran más bien orgías. Si bien es cierto que el actor organizaba reuniones entre sus compañeros, los rumores cuentan que ya avanzada la noche, las estrellas se retiraban a un cuarto privado donde el comediante tenía cámaras ocultas con las que filmaba a las celebridades mientras tenían encuentros íntimos. La leyenda cuenta además que no solo había filmaciones de otras personas, sino también de él mismo, y hay quienes aventuran que en su famosa videoteca existía contenido mucho más enfermo. El rumor comenzó a esparcirse de forma mediática luego de su muerte en 2011, sin embargo su existencia es mucho más añeja. Siguiendo esta suerte de creepypasta, la historia dice que en algún punto su ex compañero Viruta habría descubierto su siniestra videoteca, lo cual habría sido el verdadero motivo de su separación profesional. En dichos cassettes también se rumorea que había contenido pornográfico de tipo snuff.
Sin embargo, evidencia y testimonios de esto no existen. Recientemente se hicieron populares una serie de acusaciones en contra de la fallecida actriz Carmen Salinas, a quien, si son de México, posiblemente conocen por su amplia trayectoria en cine, televisión y teatro. En febrero de 2026, un recluso identificado como Alberto aseguró que Salinas participaba en rituales de corte luciferino y que estaba involucrada en el secuestro de menores con fines de sacrificio ritual. Por su parte, la familia de la finada ha expresado su descontento e indignación por las infundadas acusaciones. Pero, ¿qué dicen otras personas al respecto? Pues estos rumores no son nada nuevos y vienen circulando desde principios de los años 2000, aunque se reforzaron incluso después de la muerte de la actriz. En septiembre del año 2002, el actor Andrés García aseguró ante la prensa que Carmen Salinas era diabólica y que no le rezaba a Dios sino al diablo. Por si no fuera poco, en una entrevista reciente, una bruja del mercado de Sonora también afirmó que Salinas era prácticamente de la religión conocida como Palo Mayombe, malamente llamada santería. Esta afirmación cobra sentido luego de que se hiciera viral un video donde se ve su altar lleno de santos y entre estos, un muñeco de bebé que varios internautas han asociado con el Ewa, una de las entidades fundamentales de la religión. Y si bien muchas de las personas que practican la religión yoruba son inofensivas, al igual que los religiosos de cualquier otro culto, recordemos que aquí, como en cualquier otro, también existen radicales que hacen rituales mucho más extremos. Además, testimonios de famosos mexicanos relacionados a sacrificios y al Palo Mayombe hay por montones, pero ese es tema para otro video. Otra de las figuras más importantes de la época de oro fue María Félix. Conocida como la Doña, la actriz desbordaba glamour a donde quiera que fuera, pero al igual que otras grandes figuras de esta lista, ha sido vinculada a prácticas oscuras y de esto sí hay testimonio dicho por la propia boca de la actriz. Sucedió durante una entrevista en el año 1994. Félix comentó que era el año 1951 mientras se encontraba en Marruecos filmando la película La Corona Negra. Un día uno de los jeques locales la invitó a cenar, sin embargo la doña sintió un gusto extraño en la carne que había probado. Cuando preguntó de qué animal se trataba, el anfitrión simplemente respondió que carne humana. Pero lo que nadie recuerda y que por cierto la actriz no mencionó fue el origen de la carne. La historia terminó de completarle el hijo de la actriz en una entrevista, también en 1994. Cristina Saralegui le preguntó a Enrique Álvarez Félix por las recientes declaraciones de su madre, y en efecto, Quique confirmó la historia. El hombre comenta que su madre parecía haber disfrutado la cena, pero que él tuvo que ir a vomitar 2 veces. Ya en el avión de regreso a Madrid, alguien se atrevió a preguntar por la carne, y la respuesta fue todavía peor. Se trataba de carne de niño. Hemos llegado al fondo, al quinto y último nivel. Hemos escuchado historias de corrupción, de muertes atroces y de rituales profanos. Entonces, ¿qué más nos puede esperar en el nivel más frío? Este es el nivel más oscuro, pero también el más extraño. Prepárate para escuchar historias sacadas de cuentos de hadas, pero también de los más terribles relatos de fantasmas del cine mexicano. La adivinación es una de las prácticas más cuestionadas tanto por escépticos como incluso por algunos creyentes. Sin embargo, hay casos puntuales en que este tipo de magia parece ser muy precisa. Uno de estos se remonta a una vieja leyenda que cuenta cómo Pedro Infante, Jorge Negrete y Blanca Estela Pavón fueron a visitar a una gitana para que les leyera la mano. Según el relato, la adivina les leyó la mano a los tres y pronto lanzó una profecía que los dejó helados.
3 estrellas del cine morirían en circunstancias trágicas y con un margen de tiempo muy cercano. La historia narra que la gitana vaticinó cómo 2 de estas personalidades morirían en el aire, mientras que la tercera lo haría en una dolorosa agonía. Suponiendo que la leyenda fuera cierta, en 1949 Blanca Estela Pavón fue la primera en fallecer en un accidente aéreo. Le siguió Jorge Negrete en 1953 luego de problemas de salud a causa de la cirrosis. Y finalmente en 1957 Pedro Infante pereció también en un accidente aéreo. Una de las personalidades más poderosas de la época de oro fue Cantinflas. Mario Moreno llegó a acumular influencia en el medio artístico y la política a niveles que otras estrellas no lo hicieron. Su fama y reconocimiento pronto lo convirtieron también en una persona rica, lo que eventualmente lo llevó a comprar varias propiedades alrededor de México. Una de las más famosas se encuentra en el fraccionamiento Las Playas en el puerto de Acapulco y actualmente está abandonada. Hace más de 50 años, el actor mandó a construir una mansión con vista al mar. Sin embargo, lo peculiar de la construcción es que, más que una simple casa, esta tiene la apariencia de un santuario. Cuenta con estanques conectados al océano, albercas, estatuas con alusión a criaturas marinas, murales que simulan el fondo del mar y también túneles subterráneos que conectan habitaciones y demás instalaciones bajo el agua. Por si no fuera poco, la construcción también tiene un muelle y según algunos exploradores urbanos hay jaulas oxidadas, muchas de estas bajo el agua. Pero, ¿y esto qué tiene de extraño? Pues cuenta la leyenda que Cantinflas conoció a un hombre extraño en un bar de la Ciudad de México, quien le habló de un lugar en Acapulco marcado bajo la frase Itzum Sirenae, proveniente del latín aquí hay sirenas. La persona en cuestión le dio instrucciones al actor con tal de que pudiera hacer contacto con estos seres. Tenía que comprar la propiedad, construir un santuario y colocar una estatua suya mirando hacia el océano. Aparentemente, Cantinflas le habría hecho caso, pues tenía la obsesión de enamorarse de una sirena. Las versiones más extremas de la leyenda aseguran que el astro de verdad hizo contacto con estos seres y que las albercas y las instalaciones submarinas estaban diseñadas para que pudiera convivir con ellas. Por si no fuera poco, algunos testimonios de gente que vivió o sigue viviendo por la zona aseguran que por las noches se escuchan ruidos extraños, melodías provenientes del mar e incluso ruidos en el interior de la casa. El nieto de Cantinflas ha confirmado que la mansión fue vendida en los 80 y desde entonces está abandonada, y aunque no existen pruebas de que esto sea verdad y mucho del relato suena absurdo, hay gente que asegura escuchar a las sirenas regresar en busca de la compañía de Cantinflas. Las historias de encuentros con extraterrestres y seres no humanos no solo ocurren en Estados Unidos. De hecho, una de las figuras más importantes de la farándula mexicana tuvo lo que es denominado un encuentro con los hombres de negro. Lejos de la figura bonachona y más cercana a los superhéroes que ha presentado Hollywood, los hombres de negro están más ligados a androides y agentes extraterrestres. Su popularidad se desató en los años 50, luego de que se disparara la fiebre de los platillos voladores tras el incidente de Roswell. Y, hasta entonces, los testimonios de gente siendo amenazada de muerte por estas figuras no se han detenido. Entre los supuestos testigos se encuentra el comediante Freddy Ortega, quien confesó haber sido testigo del avistamiento de un ovni. Según su relato, se encontraban en la zona de Atlixco, Puebla, famosa por la enorme cantidad de avistamientos reportados a lo largo de los años. Iba en compañía de otras 11 personas y su intención era ver un ovni. Para su sorpresa, el encuentro sucedió y asegura que apareció una nave en forma de cuchara. Tuvieron tanta suerte que pudieron filmarla, pues una de estas personas llevaba consigo una videocámara. Sin embargo, la evidencia le traería solo problemas. Al poco tiempo, el dueño de la cámara fue visitado por 2 hombres vestidos de negro que le pidieron entregar la grabación. El amigo de Ortega se negó, y en una segunda visita, los hombres de negro usaron un tono más amenazante en el que exigían el cassette, o de lo contrario, algo podría pasarle. Ortega comenta que al poco tiempo su amigo apareció muerto en circunstancias misteriosas. 10 años después, el hijo de esta persona se puso en contacto con el comediante para decirle que aún tenía la grabación. La reacción inmediata de Freddy
fue pedirle que la destruyera. Muchas gracias por la invitación, perrito. No olviden suscribirse, comentar y compartir el video para que más gente se encuentre con este iceberg. Y gracias también a ti, Gerardo, por tomarte el tiempo y también el riesgo de desclasificar uno de los muchos expedientes X que guarda el séptimo arte. Amigos, no olviden seguir a Jerry en sus redes sociales, pero sobre todo en Zoom F7 y Cine para Todos. Los enlaces los estaré dejando en la descripción. Esto fue Los Expedientes Secretos X de Hollywood.